estamos en vivo esta noche desde el templo de nuestra iglesia aquí en San Luis de Punta Arenas. Saludamos a aquellos que nos están siguiendo a través de la sala del Zoom y también a través de la página de Facebook de la Iglesia Adventista de San Luis de Punta Arenas. Agradecemos que usted haya apartado un espacio de tiempo en esta noche para acercarse al Señor a través de los medios digitales y queremos en esta ocasión ir a la palabra del Señor para meditar en ella. Así que hermanos que están mirando, los invito para que usted tome su Biblia, para que usted se acerque allí en su familia y pueda abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo. Esta noche vamos a meditar en el libro de Mateo y vamos a dirigirnos al capítulo número 3. Mateo capítulo 3 y vamos a ubicarnos en el versículo número 13. Mateo capítulo 3, en el versículo 13, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciéndole: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Jesús, después de que fue bautizado por Juan, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio entonces al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma y se posaba encima de él, y oyó una voz de los cielos que le decía: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, que están acá en el templo de San Luis, y usted que está ahí con nosotros en el Zoom o en el Facebook. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque ella nos habla de lo que tú has revelado y lo que has inspirado a través del Espíritu Santo. En esta noche, Señor, queremos escuchar tu voz a través de ella. Por ese motivo, Señor bendito, bendice grandemente tu palabra y que nos dé a nosotros palabras de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Permítame acá un momento. Así es, estamos un poquito más libres ahora. Quiero resaltar tres cosas muy importantes que nos han presentado este texto. Este texto nos han presentado tres puntos de vista muy diferentes, pero que de todos ellos podemos aprender. Número uno, nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo que se encarnó, vino al Jordán. Y vino al Jordán porque allí estaba Juan el Bautista, porque allí estaba un siervo de Dios que estaba cumpliendo un ministerio, que estaba siendo obediente al llamado que Dios le había hecho. Estaba predicando en el desierto, como dice la palabra, voz que clama en el desierto. Juan estaba cumpliendo la gran comisión de predicar. Juan estaba bautizando, estaba preparando el camino para la venida del Señor. Y aquí nosotros tenemos que agarrar para nuestra propia vida personal como siervos de Dios. Nosotros también hemos sido llamados a cumplir una gran comisión. Nosotros también hemos sido llamados a predicar el evangelio. Nosotros, al igual que Juan, hemos sido encomendados de preparar el camino para la venida del Señor. Juan allá lo hizo, preparó el camino para la primera venida del Salvador. Pero ahora usted y yo que estamos allí en nuestros hogares, que estamos
en esta iglesia bendita a la que Dios nos ha llamado, tenemos la obligación de preparar un pueblo, no para la primera, pero sí para la segunda venida de Cristo. Así que aquí vemos en la palabra del Señor un siervo de Dios que está cumpliendo la voluntad de Dios. No está de vago ahí echado en la casa, no está mirando la televisión, no está perdiendo el tiempo en las redes sociales o tal vez viendo la novela. No, vemos aquí un siervo de Dios que está cumpliendo fielmente la comisión de Dios. Y cuando una persona está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sabe quién se acerca? Dios se acerca a esa persona. Y aquí aprendemos una lección sublime de Dios. Una lección que es muy grande de lo que Dios hace con aquellos que están cumpliendo su voluntad. Dice que Jesús vino para participar del ministerio de Juan el Bautista. ¡Qué tremendo! Me imagino a Juan el Bautista cuando reconoce a su primo, cuando el Espíritu de Dios le revela que ese es el Cordero de Dios, porque así lo dijo Juan el Bautista. Cuando lo mira allí, yo me imagino a Juan estremeciéndose. Me imagino a Juan el Bautista que no sabía dónde meterse. Y qué tremendo lo que Jesús le pide a Juan el Bautista. Yo quiero ser bautizado por ti. Yo me imagino que Juan no sabía dónde meterse. Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar? Yo soy un miserable pecador. Tú me conoces. Yo sé quién tú eres. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cordero de Dios. ¿Cómo me vas a pedir que yo te bautice? Pero Dios siempre desciende a la altura del ser humano. Así como lo dice Hebreos, Dios se despojó de su trono. Dios abandonó su trono en el cielo, su posición elevada en el cielo, allá donde uno con el Padre por toda la eternidad, Dios descendió. Dios puso eso de lado y vino a esta tierra y se presentó delante de su siervo Juan el Bautista, porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Qué tremendo, mi hermano. Usted y yo podemos aprender mucho de esta lección que nos está presentando Jesús. Una lección de humildad, una lección donde no es importante la persona, una lección donde lo importante es la misión que se debe cumplir. Jesús entendía en su faceta como humano que tenía que poner de lado su divinidad, tenía que poner de lado todo lo que le pertenecía a Dios, pero también le está mostrando a su siervo Juan el Bautista que él tiene que poner de lado sus preconceptos, tiene que poner de lado lo que él piensa. Y vemos a Jesús diciéndole a Juan, tiene que ser así. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que cumplir la justicia de Dios. Tiene que ser así. Él era el Cordero de Dios, no tenía pecado. Juan el Bautista tenía razón al no querer poner sus manos sobre el Cordero de Dios. Era el sacrificio perfecto. Estaba limpio de todo pecado. Por eso Juan tenía miedo de poner sus manos sobre ese sacrificio que no tenía pecado. Pero Dios le hace entender a su siervo de que el plan de Dios debe cumplirse. Así que vemos aquí, número uno, al siervo de Dios cumpliendo la voluntad de Dios. Pero también vemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, acercándose a su siervo que está cumpliendo la voluntad de Dios y descendiendo a su nivel y haciéndole entender de que la gran comisión, de que el plan de Dios debe cumplirse. Vemos a Dios guiando a su siervo para que se cumpla el plan, para que toda la justicia se cumpla. Mi hermano y mi hermana que está conmigo en esta noche,
Los siervos de Dios que cumplen la voluntad de Dios tienen que someterse a la justicia de Dios. Los siervos de Dios que reciben la visita de Dios a través de su Espíritu Santo, Dios desciende, el siervo de Dios está cumpliendo la voluntad, pero ambos, tanto Dios como el siervo que está cumpliendo el trabajo, tienen que someterse a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, mi hermano, está revelada aquí en su palabra. Dios nunca va a guiar a sus siervos contrario a lo que ya está escrito. Dios nunca va a guiar a sus siervos para que cumplan un plan que no ha sido revelado antes en su palabra. Aquí está el plan de Dios. Aquí está la gran comisión. Aquí está la misión que usted y yo tenemos que cumplir. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar a cumplir toda justicia. No nos va a guiar por otro lado. No vemos a Juan aquí tratando de adornarle a Jesús la palabra. No vemos a Juan tratando de quebrarle un poquito a Dios el entendimiento con respecto a la palabra del Señor. No, vemos a Juan humildemente aceptando el plan de Dios, aceptando la justicia de Dios. Muchas veces nosotros quisiéramos ser siervos de Dios, pero queremos adornarle a Dios la palabra. Queremos ajustar la palabra a nuestras propias ideas, a nuestros propios pensamientos, a lo que a mí me parece. A Juan el Bautista le parecía que él no debía de bautizar a Jesús. Jesús le dijo, así conviene que cumplamos toda justicia, porque no es lo que a usted le parece, no es lo que a mí me parece, es lo que a Dios le parece. Dios tiene un plan estipulado para cada uno de sus hijos. ¿Y cuál es la actitud que debiéramos de tener nosotros como siervos de Dios? Bajar la cabeza y cumplir el plan de Dios con humildad. No lo entiendo, tal vez no lo comparto, tal vez me parece que Dios está equivocado. Sí, a Juan el Bautista también le parecía que Jesús estaba equivocado al pedirle que lo bautizara, pero con humildad bajó la cabeza y se sometió. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cada día, hermanos. Someternos a Dios. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Lo que hace falta en nuestro diario vivir es un sometimiento a la voluntad de Dios. Desde la mañana, cuando tal vez no queremos levantarnos temprano, cuando tal vez no queremos tener nuestro devocional, cuando tal vez no queremos tener un culto en familia, cuando tal vez queremos salir como animales directamente al trabajo o al estudio o a hacer cualquier otra cosa, allí empieza el sometimiento a la voluntad de Dios, porque ha sido revelado. Busca a Dios y haz de esto tu primer trabajo. La primera hora del día le pertenece al Señor. Y en esa simple elección de la devoción diaria, yo tengo que aprender como Juan el Bautista a someter mis planes, a someter mi voluntad al plan de Dios. Dios no puede derramar su espíritu en aquellos que no se someten a Él. Y esto abarca todas las áreas de la vida. Sí, todas las áreas de la vida. Muchas veces pensamos que nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros. Muchas veces pensamos que nuestro dinero nos pertenece a nosotros. Muchas veces pensamos que nuestro tiempo nos pertenece a nosotros. Muchas veces pensamos que los talentos que tenemos nos pertenecen a nosotros. No, querido amigo y querido hermano que está conmigo en esta oportunidad. Nada nos pertenece. Todo es de Dios. Y todo debe ser sometido a la voluntad de Dios. Mi tiempo, sí, la primera hora de cada día, un día a la semana, yo tengo que someter mi tiempo a Dios. Mi dinero, sí, todo lo que yo gano, tengo que darle a Dios la parte que le corresponde.
y aún ayudar a mi vecino, a mi amigo. Sí, tengo que someterme a la voluntad de Dios. Mis talentos tienen que estar enfocados en cumplir la voluntad de Dios. Tal vez quiero usar mis talentos para otra cosa, pero son de Dios. No son tuyos, no son míos. Tienen que estar enfocados en cumplir la gran comisión. Mi cuerpo, aunque yo soy el que lo administro, le pertenece a Dios y es el templo donde ha de manifestarse el Espíritu Santo con gran poder. Si usted y yo nos sometemos a Dios. ¿Y sabe qué va a pasar, querido amigo y querido hermano? Cuando Dios desciende a su siervo que está cumpliendo la voluntad y que se somete a Dios, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Dice allí entonces que Jesús lo permitió y en el versículo 16 entonces, después de que fue bautizado, enseguida se levantó del agua y en ese momento se abrieron los cielos. El Espíritu de Dios descendió y Dios dijo, tengo complacencia en esto que ha ocurrido. Tres cosas muy importantes. Número uno, dice que los cielos serán abiertos. Cuando usted se somete a la voluntad de Dios, cuando usted se coloca en la posición en la que se hace lo que Dios dice y no lo que yo digo, cuando usted se pone en esa posición, los cielos serán abiertos. Y recordamos el pasaje que dice Malaquías, traed a mi casa lo que tiene que traerse a la casa, traer mis diezmos y mis ofrendas a la casa del Señor y haya alimento en mi casa y yo abriré las puertas de los cielos. Ese mismo principio se está presentando aquí. Cumpla la voluntad de Dios, sométase a la voluntad de Dios y los cielos serán abiertos, pero no solamente los cielos fueron abiertos, el Espíritu de Dios desciende sobre aquellos que se someten a Dios. El Espíritu de Dios desciende sobre aquellos que ponen el yo a un lado y que entienden que el que está en el mando, que el que está en el control, no es usted, no soy yo, es Dios. Cuando yo entiendo eso, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende. Y cuando esas cosas ocurren, Dios tiene complacencia. Dios se complace de aquellos que ponen el yo a un lado y que permiten que se cumpla la voluntad de Dios.